Doy gracias al Señor por estar con ustedes, mis hermanos, en esta mañana. Como decía el pastor Víctor, estoy sirviendo al Señor como uno de los pastores en la iglesia Bautista Nueva Vida, en Nuevo Vedado, en La Habana. Así que allí tienen su iglesia también. Son bienvenidos a visitarnos o a quedarse allá también con nosotros si quieren. Pero traigo saludos a nuestra iglesia, para su iglesia. Oramos por ustedes y doy gracias al Señor porque estar aquí es una oportunidad tremenda para poder conocerlos, también de regreso, poder hablar a nuestra iglesia de esta iglesia en este lugar y cómo podemos orar por ustedes, y cómo podemos también mantenernos conectados unos con otros, ¿verdad? Como la palabra nos enseña que nos ocupemos no solamente de nuestra iglesia local, sino que también miremos más allá a la obra que Dios está haciendo en el mundo. Y en esta mañana quiero compartir la palabra en Hechos, capítulo 14, el libro de Hechos, conocido como Hechos de los Apóstoles, aunque muchos han dicho que debería darse a conocer como Hechos del Espíritu Santo, porque todo lo que vemos en el libro de Hechos es el avance del Evangelio por medio de la proclamación del Evangelio en el poder del Espíritu Santo. Así que quiero que vayamos a Hechos capítulo 14 y ahí vamos a estar aprendiendo de la palabra de Dios en esta mañana. Pero antes de eso me gustaría compartirles un breve testimonio. Nuestra iglesia, hace 2 años estábamos en La Habana Vieja, en otro local en La Habana Vieja con otra iglesia que sigue allí. Nosotros, por razones que ahora no tengo todo el tiempo para contarles, tuvimos que movernos a ese lugar y estuvimos 3 años allí. Pero un domingo, y veníamos ya orando por eso, uno de los pastores de la iglesia predicó un sermón de Hechos capítulo 13, cuando la iglesia de Antioquía envía a Pablo y Bernabé. Y ese día fuimos movidos a pensar seriamente en que necesitábamos salir y volver a Nuevo Vedado, de donde nosotros éramos originalmente, para replantar la iglesia allí. Y recuerdo que ese día, cuando el pastor estaba predicando de Hechos 13, habló de los retos que conllevaba la obra de Dios para nuestra vida, de los retos que también significaría cuando la iglesia decide salir, ¿verdad? Y comenzar de cero una nueva obra. Yo mismo pensaba en cómo haríamos para hacer los servicios en Nuevo Vedado, qué lugar podríamos usar para eso, cuáles serían las dificultades que enfrentaríamos. Y a pesar de todos esos retos, lo que recuerdo más vívidamente es que la invitación de la palabra de Dios estaba delante de nosotros para confiar en Él y en su suficiencia para dar este paso de fe y comenzar de nuevo la iglesia en Nuevo Vedado. El pasaje de Hechos capítulo 14 está muy relacionado con eso, porque este es el pasaje que nos narra el regreso de Pablo y Bernabé de ese viaje misionero al que ellos fueron enviados. Y aquí en este pasaje particularmente, Lucas nos cuenta la manera en que Dios obró por medio de estos hermanos en el poder del Espíritu para hacer su obra. Así que cuando veamos el pasaje en esta mañana, mi invitación para ustedes como iglesia es a confiar en Dios. Yo sé que ustedes están en un proceso que para instituirse como iglesia, un proceso que lleva retos, que lleva cambios. Nosotros hemos pasado por eso. A veces miras hacia adelante y dices, bueno, ¿cómo será? ¿Qué vendrá en el futuro? ¿A qué nos enfrentaremos? Porque nosotros como seres humanos a veces los cambios nos causan un poco de preocupación, ¿no? Pero la palabra de Dios en este pasaje particularmente nos invita a confiar en Dios por una razón sencilla pero profunda. Es que Él garantiza el cumplimiento de la misión. Así que esa es la invitación para nuestras vidas en esta mañana. Confiemos en Dios porque Él garantiza el cumplimiento de la misión. Y vamos a ver esto en este pasaje en 2 maneras. Vamos a ver primero que es Dios quien hace la obra. En Hechos capítulo
14, vamos a estar viendo en primer lugar los versículos 24 a 28, porque quiero que veamos el reporte primeramente que ellos dieron al llegar a la iglesia de Antioquía, y después vamos a regresar un poquito más atrás antes de que ellos llegaran allí. Pero del 24 al 28, la palabra del Señor nos invita a ver que podemos confiar en Dios porque Él es el que hace la misión, porque es precisamente Dios quien hace la obra. Mira lo que dice el apóstol, el pasaje, cuando Pablo y Bernabé llegaron a la iglesia de Antioquía. Dice, de allí navegaron a Antioquía, desde entonces, de donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Mis hermanos, estos versos dan sentido a nuestro pasaje. Pablo y Bernabé, como les había dicho, habían sido enviados por esta iglesia bajo la dirección del Espíritu Santo. Pero estas palabras en versículos 26 y 27 resaltan tres cosas importantes de la obra que ellos hicieron. Primero, ellos cumplieron la obra para la cual habían sido enviados. Segundo, dieron testimonio de cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. Y tercero, hablaron de cómo Dios había abierto las puertas de la fe a los gentiles. Pablo y Bernabé tenían una obra que cumplir. Y esa obra de cumplir podemos resumirla en pocas palabras. Su obra era salir, anunciar, predicar el evangelio de la salvación a donde fueran. Antes de que ellos fueran enviados, el evangelio había alcanzado solamente a judíos y prosélitos, pero el mundo gentil no conocía el evangelio. Solo Cornelio, que era un gentil temeroso de Dios, había sido alcanzado por Dios. Pero en este viaje misionero de Pablo y Bernabé, confirmaron que ciertamente Dios estaba trayendo salvación no solamente a los judíos, sino también a los gentiles. A través de la proclamación del evangelio de Jesucristo, muchos gentiles escucharon el evangelio y creyeron. Mis hermanos, la salvación que Dios nos ha dado, la ha provisto para todos. No importa si eres cubano, si eres venezolano, si eres puertorriqueño, si eres salvadoreño, si eres americano, no importa tu nacionalidad, no importa dónde naciste, tu cultura, el evangelio es una oferta de salvación para ti. No es para una clase social, no es para un grupo específico de personas que se merecen la salvación, no. Los judíos pensaban eso. Pero en este pasaje, cuando Pablo y Bernabé dan testimonio de cómo Dios había abierto la puerta de la fe a los gentiles, estamos viendo que ese es el plan de Dios, reunir un pueblo para sí, de toda lengua, de todo linaje, de toda nación. Que eso nos incluye a usted y a mí. Y una de las maravillosas cosas de estar aquí en estos días, porque yo no veo eso comúnmente, ustedes se imaginan que yo vivo en Cuba y yo solamente todos los domingos veo cubanos. No tengo mucha gente como que de otras nacionalidades que quieren ir a vivir para Cuba. Por eso les decía al principio que si alguno quiere ir a estar allá, bienvenido. Pero una de las bendiciones de estar aquí esta semana es que he podido conocer hermanos de diferentes nacionalidades. Y eso es algo hermoso de esta iglesia. No sé si usted lo ha percibido, pero yo quiero decírselo. Es algo hermoso de esta iglesia que esta iglesia está conformada por hermanos de diferentes nacionalidades, porque es una pequeña muestra de lo que será la eternidad con Dios. Gente de toda lengua, de todo linaje y de toda nación. Así que la próxima vez que usted, siendo puertorriqueño, vea a su hermano salvadoreño en esta iglesia, o que usted, siendo salvadoreño, vea a su hermano, no sé, venezolano en esta iglesia, vea en eso la gracia de Dios alcanzando gente de toda lengua, de todo linaje y de toda nación, sin salir de su iglesia local. Eso es una bendición. Este pasaje nos muestra que todos necesitamos reconciliación con Dios, independientemente de nuestra nacionalidad, de nuestro origen. Ahora bien, quiero que se fijen en algo en este pasaje muy, muy interesante.
Nota que dice que reunieron a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. Nosotros leemos esas palabras y decimos, wow, gloria a Dios, qué bueno que estos hermanos hablaron de las grandes cosas que Dios había hecho con ellos, pero necesitamos entender un poco el contexto. Porque Pablo y Bernabé, por lo que habían vivido, pudieron decir palabras como estas. A donde quiera que llegábamos se formaba un alboroto. Casi siempre teníamos que salir huyendo de los lugares. Los judíos que no creían en el Evangelio nos persiguieron de una ciudad a otra. Y para colmo, Pablo casi termina muerto, apedreado. No queremos saber nada más de ir a ningún lugar ni a ningún viaje misionero. Eso fue lo que ellos pudieron decir, porque esa fue su experiencia. Pero ellos dijeron unas palabras completamente diferentes. Cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. Aún en medio de tribulaciones que enfrentaron, aún en medio de peligro para su propia vida, peligro de muerte, el enfoque de ellos estaba en la obra de Dios, en la obra que Dios les permitió llevar a cabo por medio de ellos. Probablemente Lucas, que estuvo presente en este reporte, y nosotros leemos que escribe de este viaje misionero, el enfoque no estaba en la persecución, sino en la obra de Dios. Una obra hecha en medio de la persecución. Así que esto nos enseña, mis hermanos, que no debemos permitir nunca que las pruebas que enfrentemos mientras estamos proclamando el Evangelio, mientras estamos viviendo el Evangelio y compartiendo el Evangelio con otros, nunca debemos permitir que esas pruebas nos priven de ver la obra de Dios en medio de nosotros. Al contrario, cuando somos conscientes de que Dios está obrando a pesar de las circunstancias difíciles, podemos regocijarnos y podemos levantarnos y dar testimonio a otros de cuán grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. Usted se mira atrás y estoy escuchando un poco la historia de esta iglesia, una iglesia que comenzó en ¿cómo se llama el lugar? Charlotte. En Charlotte, que pausó en medio de la pandemia. Imagino que creó esta incertidumbre, quizás hasta en Víctor, que estuve hablando con él anoche y me decía, llegó un momento determinado que había mucha confusión, ¿qué va a pasar? Y cómo Dios obró. Y ustedes están aquí hoy. Esa es la obra de Dios, mi hermano. No porque Víctor sea en Cuba decimos, es un salvaje, como dicen, está fuera de liga. No es porque Víctor sea un salvaje o Michelle está acabado, no. Es porque Dios ha hecho la obra, mis hermanos. Y esto nos enseña también que nosotros necesitamos ver nuestras vidas en el contexto y el servicio de la obra de Dios, porque para eso Él nos ha salvado. Alinear nuestras vidas a lo que Dios está haciendo. Porque muchas veces nosotros confundimos la obra de Dios con la realización de nuestras metas personales. Y la Biblia nunca se refiere a la obra de Dios en esos términos. Se refiere a la obra de Dios en el plan de redención que Dios está llevando a cabo en este mundo, del cual tú y yo tenemos el inmenso privilegio de participar. Quizás para Pablo y Bernabé, lo mejor era quedarse en Antioquía y no pasar por todo lo que pasaron. Pero en el plan de Dios estaba que ellos fueran enviados. Y salir y proclamar el Evangelio, aunque eso significara un riesgo para sus vidas. Así que quiero exhortarles a que examinemos nuestras propias vidas y veamos cómo estamos invirtiendo nuestro tiempo, cómo estamos invirtiendo nuestros recursos. Que pensemos, ¿cómo estoy contribuyendo yo para el avance del Evangelio? Y no me estoy refiriendo a contribución monetaria simplemente, porque a veces pensamos que se refiere a contribución monetaria. No, es mi vida, lo que Dios me ha dado, mis esfuerzos, mi tiempo, mis recursos. Cuando estábamos hablando ahorita en la clase dominical, yo pensaba en eso. De eso se trata, de ser una iglesia, convivir unos con otros, pensar cómo yo puedo traer de lo que Dios me ha dado para servir a mis hermanos en Cristo, en mi iglesia local, fuera de mi iglesia local. La palabra de Dios nos muestra
que su obra demanda de nosotros que renunciemos a nuestros pequeños reinos con sus planes y conquistas para abrazar la misión del reino de Dios. Así que esta iglesia que recién comienza necesita hombres y mujeres comprometidos con la misión. Necesita hombres y mujeres que estén dispuestos para servir de diferentes maneras, orando, enviando, dando, preocupándose. Hombres y mujeres que cuando tomen decisiones, incluso en sus vidas particulares, de su familia, de su trabajo, piensen primero en los beneficios que esas decisiones van a traer para sus vidas en la obra de Dios. No en términos de mi crecimiento personal, de mis planes personales, de mis sueños personales. Una de las cosas más radicales que el Evangelio hace cuando llega a nuestras vidas es que cambia nuestro enfoque por completo. Y no se trata de mí, se trata de Dios. Porque Él me compró con su sangre, ahora le pertenezco. Hace unos días estuve en Indianápolis, conozco un hermano, él se llama John, y él hace 4 años apenas que realmente el Señor lo alcanzó. Él se había criado en una iglesia católica, él pensaba que él creía en Dios, y él me contaba su testimonio y me decía, yo no conocía a Dios, Andy. Yo iba a la iglesia los domingos, cantaba, escuchaba, pero tenía mi propia vida. Y estaba enfocado en tener mi empresa, en tener mis negocios, en cumplir mis sueños, y Dios me salvó. Y con lágrimas en los ojos este hombre me dijo, ahora todo lo que yo tengo lo quiero poner al servicio del reino de Dios. Dime cómo nosotros podemos servirte a tu iglesia en Cuba. Eso es la mentalidad del reino. Esa es la mentalidad que estos hombres tenían. Así que, mis hermanos, nosotros necesitamos cambiar nuestra visión de la obra de Dios. Nuestro anhelo debe ser el querer ser una iglesia que piensa primero en la gloria de Dios y en el avance de su reino. Esa es la manera en la que si caminamos con Dios podremos hablar a otros de cuán grandes cosas Él ha hecho por nosotros. Así que quiero preguntarles como iglesia, ¿cómo están llevando a cabo eso en sus propias vidas personales? ¿Cómo están invirtiendo su tiempo, sus recursos, sus fuerzas, sus energías para avanzar la obra de Dios? Quizás no dice un viaje misionero, pero simplemente con acercarse a un pastor y decir, pastor, yo quiero servir al Señor. ¿Cómo puedo hacerlo? Esta semana los hermanos que nos sirvieron, que limpiaron, que recogieron, que hicieron el almuerzo, estaban poniendo sus vidas al servicio de la obra de Dios. La otra que pasaje este nos muestra de por qué podemos confiar en Dios, porque Él cumple la misión. No solamente que Dios obra y Él se lleva la gloria, sino también porque Dios asegura que su obra se cumpla. Yo quiero que usted vea eso en los versículos a partir del 21, que Dios hace su obra específicamente por medio de la predicación del Evangelio y de hacer discípulos. El versículo 21 nos muestra que ellos seguían predicando el Evangelio. Dios los había llamado para eso. De hecho, esa es la razón de su viaje. A donde quiera que llegaban, la palabra nos muestra que ellos predicaban la palabra. El verso 21 dice que hicieron discípulos, lo cual implica que predicaron el Evangelio, tuvieron frutos en esas ciudades, se añadieron más almas a la salvación, hubo muchos seguidores de Jesús en la ciudad, específicamente ahora de Derbe, Listra, Iconio y muchos otros lugares donde ellos llegaron con la predicación del Evangelio. Mis hermanos, cuando hablamos de la obra de Dios, de la garantía del cumplimiento de su misión, estamos pensando en eso que Lucas nos narra. Que el Evangelio sea predicado, que muchos discípulos sean hechos. Y podemos hacerlo como iglesia porque Dios ha garantizado que a través de su palabra muchas personas se convertirán en discípulos de Cristo. El poder descansa en la palabra de Dios, no en nosotros. Ustedes están aquí en este lugar como testimonio de esa realidad. Ninguno de nosotros puede levantarse y decir, no, yo estoy aquí porque yo hice esto, yo hice aquello. Cada uno que ustedes está aquí hoy es un cristiano, puede decir, yo estoy aquí porque la palabra de Dios transformó mi vida.
Somos un testimonio vivo de cómo Dios obra para cumplir su misión a través de la predicación de su palabra. Así que la palabra de Dios predicada tiene el poder suficiente para llevar a los pecadores de las tinieblas a ser seguidores del Rey Jesús. Y ese evangelio, mis hermanos, poderoso, glorioso, se nos ha dado a nosotros para anunciarlo a este mundo. Nosotros necesitamos confiar en el poder de la palabra de Dios. Que las vidas que quieran seguir a Jesús lo hagan porque han escuchado de parte de nuestra, de la fe que es necesaria poner en Jesucristo en arrepentimiento. Yo quiero aprovechar la oportunidad porque quizás alguna persona que hoy en esta mañana está visitando la iglesia o que quizás ha venido a la iglesia algunos domingos y está explorando y escuchando, la palabra nos enseña que este evangelio está disponible para ti si crees, si te arrepientes, si sigues a Jesús y te conviertes en uno de sus discípulos. La salvación que hay en Cristo está disponible para ti. Yo te invito como predicador del evangelio a que no pospongas eso, porque esa es la decisión más importante que un ser humano debe tomar en su vida. ¿En quién va a confiar? ¿En sí mismo o en Jesús el Salvador? Así que quiero invitarte, si estás aquí hoy visitando la iglesia por primera vez, por segunda vez, si no has creído todavía, que te arrepientas de tus pecados. Que confíes en que Jesucristo murió en la cruz y resucitó para darte salvación. Y si lo haces, acércate a uno de los pastores. Si necesitas ayuda, si quieres aprender más sobre este glorioso evangelio, acércate a uno de los pastores de la iglesia, a algún hermano. Porque este es el asunto más importante que un ser humano pudiera ponerle tiempo y energía en su vida. Nuestro pasaje nos enseña y nos muestra que estos hermanos no solo predicaron el evangelio, no solo hicieron discípulos, sino que también dice que se ocuparon de animar y fortalecer a los discípulos en las ciudades donde ya habían predicado. Ellos fueron predicando y ahora estaban regresando a los mismos lugares donde una vez predicaron el evangelio. Y Lucas es específico en mencionar las 3 ciudades por donde ellos pasaron para regresar y fortalecer a los creyentes: Listra, Iconio, Antioquía. Cuando Pablo escribe la segunda carta al apóstol Timoteo, a Timoteo, en el 3:10 le dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mis hermanos, Pablo sabía de las pruebas difíciles que trae abrazar y anunciar el evangelio. Aquí, en esta segunda carta de Timoteo, está diciéndole: estas ciudades, tú sabes bien, toda la aflicción, todas las tribulaciones que me causaron. Y aún así, vemos en nuestro pasaje que ellos regresaron por esas ciudades, las mismas ciudades donde padecieron, dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y aquí Lucas nos está abriendo una ventana para que veamos el cuidado pastoral de Pablo y Bernabé por los nuevos discípulos. Aquellos creyentes que estaban supuestos a padecer por abrazar el evangelio. Y los animaron: permanezcan en la fe. Las tribulaciones son necesarias en el camino al reino de Dios. Nosotros mismos hemos padecido. Así que recuerda esto: todos los que hemos creído en el evangelio de Jesucristo, en uno u otro momento de nuestra vida nos tocará atravesar por tribulaciones. Es posible que aquellos creyentes como nosotros hoy se preguntaban quizás: ¿por qué pasa esto? ¿Por qué tribulaciones? ¿Por qué sufrimiento?
Las palabras de Pablo y Bernabé nos ofrecen la respuesta. Y es que a menudo la adversidad es un instrumento que Dios usa para que su pueblo se mantenga fiel en un camino seguro y su reino avance en este mundo. Las persecuciones a través de la historia de la iglesia han servido para que el evangelio continúe. La iglesia de Jesucristo vence en este mundo a través del sufrimiento. Porque nuestro Señor venció a través del sufrimiento. Y eso es un privilegio. O eso no es lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses cuando dice, a ustedes se les ha concedido. Se les ha concedido, es una gracia. No solamente creer en Él, sino también padecer por Él. Porque cuando padecemos por el Evangelio podemos experimentar en carne propia un poquitico de lo que costó nuestra salvación de parte de Jesús. Así que yo quiero preguntarles en esta mañana, mis hermanos, ¿estamos dispuestos a padecer por causa del Evangelio de Cristo? El perdón, la justificación, el regalo de la vida eterna, la presencia del Espíritu, la resurrección, la eternidad con Dios, ¿no son acaso motivos suficientes para estar dispuestos a sufrir por el Evangelio? Pablo y Bernabé podrían haber tomado una ruta diferente en su regreso. Imagínense eso. Y ellos conocían las tribulaciones que le habían pasado en esos lugares. Oye, Bernabé, vámonos por otro camino. Nos van a matar si pasamos por ahí otra vez. Pero su enfoque no estaba en sus propias vidas. No estaba en su propia comodidad. No estaba en guardarse a sí mismo. Estaba en servir a los hermanos que ellos habían dejado en esos lugares y que necesitaban fortaleza de parte de ellos. Así que quiero que nosotros pensemos en esto, mis hermanos, y que nos hagamos estas preguntas profundas. ¿Hemos sido nosotros cautivados por el glorioso Evangelio de Cristo de manera tal que cuando pensamos en Él, en lo que hizo por nosotros, en entregar su vida en la cruz, cuando esa verdad llega a lo profundo de nuestro corazón, estamos nosotros dispuestos a abandonar nuestros deseos egoístas, nuestra comodidad, nuestras vidas y entregarnos para que otros conozcan al Rey? Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado historias misioneras, pero yo, estando estudiando en el seminario, me tocó leer la historia de un misionero llamado Adoniram Hudson. ¿Alguno ha leído la historia de Adoniram Hudson como misionero? ¿Sí o no? Parece que pocos. Yo les recomiendo, ¿no? Les invito a que pueda leer la historia de este hombre. Es una parte muy particular de su historia que a mí me tocó profundamente. Cuando él fue a pedir la mano de la esposa de Anne, él le envió una carta a su suegro. Ella estaba haciendo los preparativos para irse de los Estados Unidos a servir en la India como un misionero. Pero él se había enamorado de esta muchacha y quería casarse con ella. Pero él sabía que lo que significaba casarse con esta muchacha era casarse con ella y que ella se fuera con él a la vida misionera, dejar su vida en los Estados Unidos e ir a la India. Y cuando pidió su mano, él le escribió esta carta a que sería su suegro. Y voy a citar una parte. Dice: ahora tengo que preguntar si consentiría en separarse de su hija a principios de la próxima primavera para no volver a verla en este mundo. Si consentiría en que ella partiera a un país pagano y se sujetara a las pruebas y sufrimientos de una vida misionera. Si consentiría en que se expusiera a los peligros del océano y a la influencia fatal del clima del sur de India y a toda clase de carencias y angustias y situaciones degradantes, insultos, persecución y quizás una muerte violenta. Puede consentir a todo esto
por aquel quien dejó su hogar celestial y murió por ella, y por las almas perdidas que perecen, por Sión y la gloria de Dios. Puede consentir a todo esto con la esperanza de encontrarse pronto con su hija en la gloria, con una corona de justicia, iluminada por las aclamaciones de alabanza al Salvador de los paganos salvados de una condenación y perdición eterna, gracias a ella como instrumento del Señor. Son palabras fuertes para un padre. Pero este hombre dejó la decisión en manos de su hija y Ann se fue a Unidad Coulson y eventualmente ella murió. Mis hermanos, el Evangelio no es simplemente una verdad que nosotros creemos. El Evangelio es una realidad que transforma nuestra vida, nuestra manera de tomar decisiones. Y si hemos sido realmente cautivados por el amor de Cristo, también estaremos dispuestos a rendirlo todo por su causa. Hay preguntas que podemos hacernos. ¿Estamos dispuestos a soltar nuestros hijos, nuestros planes, nuestra comodidad? Si eso significa que otros conocerán al Salvador. La pregunta no es simplemente, ¿irías tú a las naciones? También pudiera ser, ¿entregarías tus hijos a Dios, tu hija, tu familia, tu vida, para que los perdidos conozcan a Cristo? Mis hermanos, necesitamos orar para que el Evangelio despierte en nosotros un amor tan profundo por Jesús que estemos dispuestos no solo a ir, sino a enviar, a sufrir, a dar por la gloria de nuestro Rey. La exhortación para nosotros es que permanezcamos firmes en la fe, que nos dispongamos a vivir por el Evangelio, a estar abiertos a hacer la obra de Dios. Un aspecto también que este pasaje nos enseña del cuidado pastoral de Pablo y Bernabé por los creyentes es que ellos dicen también que establecieron ancianos en aquellas ciudades. Y no quería dejar pasar la oportunidad, porque yo sé que ustedes están en ese proceso, para ver que aquí ellos no les dejaron huérfanos. Se ocuparon de que hombres fieles hicieran lo mismo que ellos habían hecho, cuidaran de estos creyentes, los animaran en la fe, los pastorearan a través de la palabra, y eso es una necesidad que la iglesia siempre tiene. La iglesia del Señor necesita ancianos que cuiden, que velen por el pueblo de Dios, que los guíen por la palabra de Dios. El cuidado del pueblo de Dios debe ser entregado a hombres que Él ha llamado. Y aunque este texto no nos habla de los detalles, no obstante, cuando vamos a 1 de Timoteo, tenemos unas cuantas cosas que se requieren allí de aquellos que sirven como ancianos de la iglesia. No tenemos tiempo para leerlo ahora, pero lo que estos pasajes nos enseñan es que los ancianos de la iglesia están para servir, cuidar y guiar a la iglesia de acuerdo a la palabra de Dios. Así que es bueno que ustedes como iglesia establezcan ancianos y que esos ancianos también trabajen, cooperen, entrenen a otros ancianos para que la salud de la iglesia continúe siendo buena a través de la labor pastoral, de la guía por la palabra de sus ancianos. Y que otros ancianos levantados también puedan ser enviados, como Pablo y Bernabé, a hacer la obra del Señor en otros lugares. Nuestro propósito, mis hermanos, al final del día, como dice en Cuba decimos, no es crecer para adentro, no es engordar nosotros. Es salir, enviar, plantar iglesias, formar hombres para que la obra de Dios continúe en este mundo. Quiero concluir resaltando algo que dice el versículo 23 y el versículo 26 de este pasaje. Dice, ellos los encomendaron al Señor en quien habían creído, versículo 23. Y luego el versículo 26 repite algo parecido. Navegaron de Antioquía
donde habían sido encomendados a la gracia de Dios. Así que en última instancia, como decíamos al principio, esta obra es de Dios. Y necesitamos encomendarnos a Él, a su gracia, a su favor. Por eso es tan importante que nosotros podamos orar por otros creyentes en otros lugares, encomendarlos a la gracia del Señor, que el Señor sea con ellos, para que la palabra continúe. En el siglo XIX, y con esto termino, un misionero llamado William Carey, conocido como el padre de las misiones modernas, se embarcó rumbo a la India. Antes de partir, muchos le dijeron que estaba arriesgando todo para obtener muy poco. Algunos incluso le dijeron, si Dios quiere salvar a los paganos, lo hará sin ti. Pero Carey respondió, intentaremos grandes cosas para Dios y esperaremos grandes cosas de Dios. Pasaron años sin ver fruto. Hubo enfermedades, la muerte de su esposa, problemas con la traducción de la Biblia, e incluso se incendió el lugar de la imprenta. Pero Carey no abandonó la misión. Por una sencilla razón. No estaba confiando en sí mismo. No estaba confiando en resultados inmediatos. Estaba confiando en Dios. Y en que la gracia de Dios era suficiente para cumplir la misión. Hoy, gracias al trabajo iniciado por Carey, hay millones de creyentes en la India, Biblias traducidas, iglesias plantadas. Y uno de esos misioneros que Carey influenció en su vida, ¿saben quién fue? Adoniram Hudson, que cuando llegó a la India fue acogido por Carey, lo cuidó y lo envió a Birmania. Mis hermanos, cuando hablamos de hacer la obra de Dios, tenemos que ser conscientes de que es su obra, no la nuestra. Y como es su obra y no la nuestra, esta es la exhortación. Confiemos en Él. Confiemos en Él porque Él garantiza el cumplimiento de la misión. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has hecho partícipe de la obra maravillosa de la redención que tú estás llevando a cabo en este mundo. Señor, cuán bendecidos somos de que tú nos des el privilegio de poder cooperar en algo en lo que tú estás haciendo. Gracias por el ejemplo de estos creyentes, de Pablo, de Bernabé, por su disposición, por la iglesia que los envió, por la manera, Señor, en que a través de sus vidas el Evangelio alcanzó a muchos. Padre, nosotros sabemos por tu palabra que tú todavía no has terminado tu obra. Por eso te ruego, Señor, que tú seas con esta iglesia, en este lugar, que tú bendigas a mis hermanos, que los fortalezcas en la fe, que les des ánimo, Señor, y que muevas sus corazones para servirte, Señor, para servir a tu reino, para pensar de manera profunda en cómo ellos pueden ser parte de que el Evangelio siga alcanzando a muchos en este mundo. Gracias, que tú lo has estado haciendo en este lugar. Ayúdales a mantener su vista puesta en ti. Que como este pasaje nos muestra, confiemos en ti, descansemos en ti, porque es tu obra y tú, Señor, garantizas que se cumpla. Oramos estas cosas en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.